Comenzamos con nuestra última meditación de este retiro de Cuaresma y Semana Santa que hemos realizado con Newman, hemos recorrido con Newman pidiendo sus luces, pidiendo su ayuda para poder convertirnos, para poder unirnos más íntimamente con nuestro Señor. Y el tema elegido para esta última meditación es uno de los sermones universitarios que predicó el cardenal Newman, siendo todavía anglicano, en la Universidad de Oxford, sermones en los que él trató el tema de las relaciones entre la razón y la fe. El título de este sermón es El testimonio personal, medio de propagar la verdad. Es el sermón universitario número 5. Y podríamos preguntarnos qué tiene que ver este tema con las relaciones entre la razón y la fe. Y podríamos explicarlo de la siguiente manera. El testimonio para propagar la verdad. La verdad es la fe que tenemos que anunciar nosotros. Es lo objetivo, diríamos. Y el testimonio personal es lo subjetivo, lo que cada persona puede hacer, lo que como seres racionales podemos reflexionar y podemos realizar. Entonces está muy vinculado el tema de razón y fe. O sea, en qué medida el ser humano, quizás no solo, también ayudado por la gracia, por supuesto, puede ayudar a predicar eficazmente la verdad revelada, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Newman comienza diciendo que todos los cristianos, todos los santos del Nuevo Testamento se encontraron con obstáculos para predicar la verdad, no solo en el mundo exterior, a veces también en el mundo interior de la Iglesia. Siempre encontraron dificultades, pero ellos sabían perfectamente que contaban con la fuerza secreta de la verdad. Es decir, ellos se dieron cuenta que por la providencia de Dios, o de acuerdo a los planes de la providencia de Dios, no era suficiente la verdad absoluta del Evangelio revelado. Con lo cual acá también tenemos nosotros un tema de conversión y para reflexionar sobre nuestra conversión. No se trata solamente de repetir una verdad por más santa y grandiosa que sea. Esa verdad también nos compromete a nosotros y en la medida en que personalmente estemos unidos a esa verdad, el testimonio será más eficaz y podrá llegar al corazón de las personas en la medida que salga de nuestro corazón, o sea, de nuestra interioridad. Es un buen momento para recordar el lema del cardenal Newman que él eligió cuando fue elegido cardenal al final de su vida.
Cor ad cor loquitur. El corazón habla al corazón. Y no fue un lema improvisado por él. Podríamos decir que toda su vida se gastó en ponerlo en práctica. Él sabía que lo que estaba en lo más profundo de su corazón y que de su corazón salía al exterior, eso iba a llegar también a lo profundo de los corazones que escucharan su mensaje. Él sabía perfectamente que transmitir solo externamente el Evangelio, por más santo que fuera, no iba a convencer. Y por eso la necesidad de involucrarse personalmente con ese mensaje. Y él se pregunta, ¿cómo se explica el vigor del Evangelio en el mundo? ¿Cómo se explica ese gran suceso que tuvo el Evangelio que llegó a tantas personas? Pensemos en la conversión del mundo clásico greco-latino. Y nosotros que somos latinoamericanos podríamos hacer un razonamiento análogo sobre la conversión de nuestro continente. Cómo tantas personas se vieron interpeladas por el mensaje del Evangelio y sintieron el deseo de unirse a él. Newman dice, no se explica este éxito por la existencia de la Iglesia como una entidad, diríamos como una institución, a la cual, por supuesto, después todas estas personas entraron a formar parte y con mucha alegría, pero quizás lo primero que les impactó no fue la institución, sino los miembros de esa institución que santamente les estaban hablando. Él se pregunta, ¿se explica ese éxito por una reflexión humana, inteligente? Y él dice que tampoco, porque quizás no se ponían en juego cuestiones intelectuales abstractas, sino una santidad concreta, como diciendo, miremos quiénes son estos misioneros, personas tan ejemplares que seguramente han cambiado su vida por el Evangelio. Quizás nosotros podríamos ser iguales que ellos. Como dice la Sagrada Escritura, el mundo raramente capta la verdad. Y si la presentamos solo como una proposición abstracta, también de manera abstracta el mundo rechaza esas verdades. Newman cita varios textos del Nuevo Testamento en los que aparece esta verdad. Por ejemplo, cuando San Pablo dice que el Evangelio es locura para los sabios de este mundo, necedad. Cita también las palabras del Evangelio de Juan. El Señor vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Cita el texto de Mateo, donde el Señor hace la alabanza de los niños, de los simples y de los sencillos que se abrieron a la verdad del Evangelio. Cita las palabras de Jesús cuando dice, vengan a mí todos los que están con su corazón doliente, yo los aliviaré. Por eso, como dice Newman, según los textos del Nuevo Testamento, el éxito del Evangelio parece más bien venir por la calidad de las personas que lo presentaron. La fuerza moral intrínseca del Evangelio que estaba presente en aquellas personas
que anunciaban el Evangelio. Por eso él hace una hermosa reflexión sobre la calidad moral de los testigos. ¿Cómo tiene que ser un testigo del Evangelio? Por supuesto que el gran ejemplo de fondo es nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el primer testigo, es el gran testigo del Evangelio, que llevaba el Evangelio grabado en su vida, no solo en sus palabras. Recordemos que en Cristo sus dichos iban de la mano de sus hechos. Lo que Él hacía era lo que enseñaba lo cumplía con sus obras. Por eso es tan importante el testimonio personal. Cuando la persona imita en esto a Cristo y sus palabras concuerdan con sus hechos y sus hechos con sus palabras. Como dice Newman, quizás es difícil de explicar cómo se forma el carácter moral de esta persona. Quizás podríamos decir nosotros, esa es la conversión, tan difícil de explicar. Como dice Newman, miremos a Jesucristo, el maestro de la verdad, y aquellos que van a ser maestros de la verdad como Cristo, se van formando paulatinamente en la fidelidad a la conciencia, es decir, personas de vida interior, personas profundas que descienden a lo más íntimo de su interioridad y allí encuentran la verdad y allí encuentran a Dios. Ser fieles a esa naturaleza que Dios nos dio cuando nos creó, esa naturaleza humana que está llamada a ser descubierta por el ser humano, lo cual lo hace por la conciencia, que es como ese órgano interior donde la persona escucha la voz de Dios, escucha la verdad, no solo la verdad acerca de Dios, sino también la verdad sobre cada uno de nosotros. Y dice Newman en este sentido, no puede menospreciarse ningún detalle de la verdad moral. El cristiano que vive esa vida interior en unión con Dios y en unión consigo mismo, va escuchando cómo tiene que ir formando su vida y eso lo escucha hasta en el más mínimo detalle, que no tiene que despreciarlo, como si dijéramos, bueno, esto no es tan importante, sí, me doy cuenta que debería hacer tal cosa, pero bueno, estoy haciendo las cosas más importantes, este detalle lo dejemos pasar. Newman dice la importancia de los pequeños detalles, que a veces son los que más impactan. Así fue la iglesia primitiva, no por escrúpulos, no por detallismos, sino por ese deseo de obedecer al llamado del Señor, que los llamaba a ser santos en todas las dimensiones de la vida y no dejaban que ninguna dimensión se viera privada de los influjos de la gracia y de la belleza del Evangelio. Newman dice, quienes más intensamente viven la verdad moral, quizás no pueden explicarla con palabras, pero la viven y su vida es un testimonio vivo. Por eso hay como una especie de una comprensión intuitiva de la verdad moral.
Quizás si alguien pregunta, ¿no? ¿Y por qué haces eso? ¿Y por qué tu vida sigue ese modo de conducta? A veces nosotros no sabemos explicarlo, quizás nos preguntan, ¿qué beneficios sacás de todo eso? Y quizás lo analizan objetivamente y quizás muchos beneficios en este mundo no aparecen. Pero la persona ama a Cristo, la persona quiere obedecerle, la persona quiere configurarse con Él. Es como el amor que muchas veces no se puede explicar. Si eso pasa en el amor humano, que es menor, imagínense ustedes en el amor divino. Por eso dice Newman, no hay un lenguaje para expresar esa verdad moral. Las perspectivas de la verdad definitiva no pueden medirse en el lenguaje. A veces incluso uno es torpe para hablar y uno es torpe para explicar. Pero ¿cómo se suple todo eso con el propio testimonio? Como se dice, ¿no? Un ejemplo vale más que 1000 palabras. Newman dice, ¿cómo juzgarían los hombres mundanos a este maestro de la verdad? Y lo juzgarían como una persona que está fuera de la historia. Pensemos cómo tanta gente hoy dice, ¿no? Hay que adaptarse a los tiempos modernos, hay que vivir como la historia nos manda. Es como el engaño del momento presente. En otro sermón Newman lo dice, quizás no tenemos que vivir anclados tanto en el presente. Quizás viajemos con la mente, con el corazón, más hacia el pasado y hacia el futuro, o sea, hacia la primera venida de Cristo y hacia la segunda venida de Cristo. Y allí encontraremos los preceptos que debemos cumplir y cómo tenemos que ser para estar en condiciones de recibir a Cristo cuando vuelva por segunda vez. El presente muchas veces es engañoso y nosotros no vamos a adaptarnos a Él cuando nuestra primera inquietud es adaptarnos a Cristo. En definitiva, dice Newman, para anunciar la verdad no hay otro medio más que la persona. Tenemos que recordar y darle importancia a esos recursos personales que a veces son muy grandes, pero a veces son muy pequeños. A veces la persona de por sí tiene muchas cualidades, es muy cautivante, convincente, simpática, diríamos nosotros hoy. A veces no es así, a veces es una persona retraída, introvertida, silenciosa, humilde, pero pensemos nosotros cuántas veces nos ha cautivado ese silencio, cuántas veces ver a una persona que transmite su vida interior, su quietud, su sencillez, nos ha hecho callar, nos ha hecho pensar que estamos hablando de más, que estamos haciendo el ridículo muchas veces frente a una persona tan santa. Por eso tengamos en cuenta esos recursos personales que el Señor ha puesto en nosotros y cumplir con nuestra misión. A veces
es incomprensible. Y, como dice Newman, a veces es suicida. Concepto fuerte, ¿no? Pero que nos hace pensar cómo a veces el testigo muere en el intento porque pone todas sus fuerzas en querer transmitir ese gran secreto que vive, que a veces los otros no lo comprenden, que a veces llevan al testigo a quedarse solo, incomprendido, como Jesucristo. Pero el testimonio queda. Pensemos que el mayor testigo es el mártir. Y como se decía en la iglesia primitiva, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Por eso la verdad ha triunfado. Por eso el cristianismo llegó a tantas personas. Por eso una vida simple y ordinaria viene a confirmar la verdad del Evangelio y a veces es más importante que un milagro. Hoy que están tan de moda los milagros o los deseos de ver milagros, quizás los milagros no están, pero estamos nosotros. Y quizás en esta época de la historia el Señor no quiere hacer esos milagros para que se ponga de manifiesto el milagro de la fe, el milagro del que vive la fe. La razón rebelde que tendremos siempre en contra, como dice Newman, también tiene su fuerza. También tiene su fuerza. A veces se levanta como un verdadero sistema filosófico, sistema político, sistema pedagógico, que asusta un poco a los cristianos porque dicen, ¿cómo enfrentarme con ese sistema tan poderoso? Vemos del otro lado un cuestionamiento constante, que nos hace ver como que ese cuestionamiento es vencedor. Y sin embargo, son solo preguntas, solo cuestionamientos, que a veces son atrevidos, sin respeto hacia lo sagrado. Investigan de un modo puramente intelectual, no se dan cuenta de que están parados frente a la mismísima palabra de Dios, el Verbo divino. A veces ese cuestionamiento es claro, preciso. La verdad supera a esos razonamientos, está por encima. Pero claro, frente a ese método nos sentimos asustados y nos exigen una santidad y una perfección que ellos no tienen y que le exigen de nosotros, que ahí estamos haciendo lo que podemos. Como dice Newman, no hay nada más fácil que un cristianismo escrito sobre el papel. Qué bueno que es hablar de las grandes perfecciones. Después es difícil cumplirlas. Por eso son como imitadores de la virtud. No la tienen. Y sus objeciones podrían multiplicarse, como dice Newman. Y como todo es anónimo, y como todo es abstracto, es irresponsable, es impersonal. El testigo va con su persona, el otro no me cuestiona con su persona, me cuestiona con argumentos, nada más. Por eso, contra la fuerza de esa razón rebelde,
está la fuerza de la verdad. ¿Cómo ha triunfado la verdad en ese mundo? Y dice Newman, por la fuerza del testimonio personal, por la influencia personal de quienes testificaron. La santidad viva provoca un sentimiento especial. La belleza de la virtud personalizada desintegra las grandes objeciones. Miremos esta gran verdad que Newman nos acerca. Él dice que el atractivo de descubrir un nuevo ámbito de conducta asombra, impacta. Es como un milagro que vemos en la vida del santo. Eso verdaderamente desarma todos nuestros argumentos, los argumentos de la razón rebelde. Por eso, cada acción, aunque sea pequeña, hecha según el Evangelio, tiene un valor inmenso. Es la conducta práctica de un ser religioso. Eso es lo que impacta, aunque a nosotros nos parezca poco. Y sin embargo, ahí está. Esta santidad, dice Newman, humilla al orgullo humano. Es la vista de alguien superior, independiente de este mundo, independiente del hoy, independiente del momento, pero que ahí está. Y en este mundo tan inestable, la firmeza de la palabra de Dios aparece como un gran apoyo, como una piedra firme que no es llevada por los vientos de la locura del tiempo. Por eso, en las grandes aflicciones de las cuales nuestro mundo está lleno, se recurre a esta verdad, a la verdad encarnada en estos santos, que son los salvadores del mundo, que son los que, unidos a Cristo, que es la verdadera roca, que es la verdadera piedra, salvan el mundo que se viene abajo. Pero bueno, esa santidad tiene que estar verdaderamente encarnada en la persona. Allí aparece entonces el atractivo y el poder de los hijos de Dios. Allí vemos nosotros cómo la palabra de Dios se transmitió de persona a persona, quizás no en grandes escenarios, pero en la comunicación personal. El que estaba lejos del Evangelio descubre el Evangelio encarnado en la otra persona, que me lo transmite y me ayuda y me acompaña en mi conversión, convirtiéndose también la otra persona, los dos convirtiéndonos juntos, caminando hacia Cristo. Así, los discípulos fueron dando testimonio de generación en generación y se fue transmitiendo la verdad del Evangelio. Esta es la tradición cristiana. Se transmitió también con palabras, con los dogmas, con toda la tradición de la Iglesia. Pero esta es la más importante de las tradiciones, la tradición de la santidad que se iba transmitiendo. Y esta es la llama que encendió Cristo cuando vino a este mundo y que comenzó a transmitirse, convirtiéndose a veces en un gran incendio, a veces en pequeñas llamas, pequeñas candelas, pequeñas velas, quizás por eso nosotros las queremos tanto, velas que se transmitían de unos a otros, llamas que se transmitían de una vela a la otra. Pensemos en lo que vamos a hacer en la vigilia pascual. Y así ese fuego
se mantuvo vivo y se va a mantener vivo hasta el final de los tiempos. Por eso, dice Newman, no nos amarguemos por la maldad de la época que nos toca vivir. Cristo nunca reinará visiblemente en esta tierra hasta su parusía. Mientras tanto, sufrimos esta lucha, pero la llevamos adelante con Él. Amemos nuestro puesto en el mundo. Estemos conformes en el lugar que el Señor nos puso, aunque sean muchas las dificultades que tengamos que sufrir. Ahí tenemos que dar testimonio. Bendito sea Dios, y que esta sea nuestra esperanza definitiva. Que estas reflexiones nos ayuden en este tiempo cuaresmal, nos ayuden a vivir intensamente la Semana Santa y sobre todo nos unan íntimamente con el Señor. Y de esa manera nos uniremos también con todos los hombres que están alrededor nuestro y que quizás nos están esperando. Este es mi deseo para todos ustedes y espero que Newman nos haya ayudado con sus grandes luces y con el testimonio de su vida para que también nosotros podamos imitarlo. Les agradezco a todos haber tenido la paciencia de seguir este retiro y de haber escuchado todas estas meditaciones newmanianas. Que Dios los bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.